Bien, estimados y estimadas estudiantes champanistas, reciban el saludo de su profesor Luis Basauri Castillo. Y hoy tenemos un tema muy crucial, sucedido pues en Europa y también, bueno, que repercutió más adelante en América. Y hoy lo vamos a ver de qué se trata, qué cosa es la ilustración, que llegó pues a tomar forma en Europa y más adelante en América. Vamos entonces a ver en esta oportunidad los efectos de la ilustración tanto en Europa como en América. Veamos. Aquí tenemos la ilustración. ¿Qué cosa es la ilustración? La ilustración es un movimiento, es un cambio, digamos, en el aspecto cultural e intelectual. Un movimiento que nace pues en Europa a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Francia, en Inglaterra y en Alemania, e inspiró a profundos cambios, tanto culturales como sociales. Y digamos, más adelante, uno de los más dramáticos, donde costó muchas vidas, fue la Revolución Francesa, que también le costó la vida del rey y la de su familia en esa época. Entonces, podemos ver que es el siglo de las luces, también se le llama la ilustración en parte de ella, y la ilustración va, digamos, a encaminarse bajo el liberalismo que también hubo antes, ¿no? Que empezó en Inglaterra. Entonces la ilustración podemos decir que también se inició en Inglaterra, ¿no? Y también antes de la ilustración fue el liberalismo, cuyo padre del liberalismo se le debe a John Locke, al inglés John Locke. Entonces, en el siglo ya XVIII, es conocido por el siglo de las luces, por esta cantidad que ejerció no solamente en la población, sino también digamos, en los reyes, que también quisieron ser parte de este sistema. Vamos a ver, entonces, la ilustración aquí, en este aspecto, vamos a verlo. ¿Qué cosa es la ilustración? Ya habíamos dicho que la ilustración es un movimiento científico, cultural, intelectual, que surgió en Europa en el siglo XVIII. ¿Qué característica tuvo? Bueno, se basó básicamente en el uso de la razón. Se decía que la razón era el papel primordial basado en esta parte de lo que es, digamos, la ilustración. Entonces no se olviden, la ilustración se basó en el uso de la razón y decía que a través de la razón adquirimos la intelectualidad y a través de ello también, pues, un progreso, ¿no? Gracias a las ideas. Tanto así que las ideas pueden cambiar un país. Entonces, otra de las características tiene una visión crítica de la realidad. Es decir, basado, digamos, en las problemáticas, basado en el diagnóstico de los estados europeos, cada uno de ellos, y pues a través de eso viendo las formas de pensar y poder llevar a una solución, ¿no? Buscar formas de cómo solucionar los problemas de un determinado país. Entonces, también una de las características es que la ilustración, digamos, pretende defender a la tolerancia, más que pretender, defiende a la tolerancia. Entonces, esa es parte de la ilustración. Otra de las características también se basa en la defensa de los derechos naturales. ¿Cuáles son esos principales derechos naturales? Son tres, no se olviden, son tres. Esos derechos naturales es la igualdad ante la ley, la libertad y la propiedad. La propiedad dentro de la propiedad privada y todo lo demás, ¿no? Porque antes los reyes, los grandes reyes eran dueños de todo. Tú vivías, pero no eras dueño de la casa, ¿no? Entonces, con el liberalismo y con la ilustración, también se caminó a que los seres humanos tengan derecho a la propiedad privada, a la libertad de culto, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y propaganda, a la libertad de, digamos, transitar libremente y el derecho a la igualdad ante la ley por todos, ¿no? Eso es parte de los derechos naturales de las personas que fue defendida por la ilustración y también por el liberalismo que habíamos señalado antes. Otra de las características es que también critica, digamos, las supersticiones y las creencias irracionales. Ellos solamente creían digamos, en el uso de la razón para
¿qué cosa? Para tratar de solucionar las problemáticas sociales, las problemáticas culturales en base a una realidad, no en base a algo que no tiene razón. Y también podemos decir que el liberalismo critica enormemente al antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? El antiguo régimen es el Estado, digamos, monárquico de manera absolutista. ¿Qué cosa es un Estado absolutista? Un Estado absolutista es aquel que predomina con todos los poderes. El rey hace y deshace conforme a él le venga en gana. El pueblo no tiene derecho a opinar, mucho menos a pronunciarse, a manifestarse. Entonces, el rey se creía que era un dios, ¿no? Que era el Estado. Así como el rey Luis XIV de Francia dijo, yo soy el Estado, ¿no? Y creían ellos que eran puestos en el gobierno por mandato divino, y ellos hasta se creían que eran dioses. Entonces, el antiguo régimen fue, digamos, un régimen autoritario, más que autoritario, déspota, criminal, en todos los sentidos del aspecto inhumano que pudieron hacer ellos. Entonces, en la Ilustración, aquí en esta parte, critica al antiguo régimen y está en contra de la sociedad estamental. ¿Qué era una sociedad? ¿Qué es un estamento? Un estamento es un grupo cerrado donde nadie más puede entrar. Un grupo cerrado donde no se hacen respetar tus derechos, solamente te hacen trabajar y nada más. Y también estaba en contra de los privilegios para el rey y su, digamos, nobleza. Y para el pueblo no recibía nada. Entonces todo eso estaba, digamos, en contra de estos asuntos estamentales que eran grupos cerrados. Y entonces la Ilustración estaba a favor de la igualdad social, de la igualdad legal y también del progreso y el éxito individual en función de su esfuerzo y de sus capacidades. Y esto lo llevar al uso de la razón, que es la base y el sustento de la Ilustración. Muy bien, entonces acá hemos podido observar estos pequeños detalles acerca de la Ilustración. Vamos a continuar. Hubo también la Ilustración francesa, la Ilustración inglesa, la Ilustración española, pero la base de todo esto, de la Ilustración, ya hemos dicho que viene desde el liberalismo, que es el representante, digamos, del liberalismo, es John Locke, ¿no? Entonces John Locke manifestó las primeras ideas ya sobre estas, y la Ilustración ya le entonamos a lo que es Francia. Entonces, la Ilustración francesa hemos visto que ha recibido influencia inglesa del pensamiento liberal de John Locke, ¿no? Y esta fue recogida por Montesquieu, por Voltaire y por Rousseau, digamos, con la visión naturalista de la moral y también de la religiosidad. La Ilustración francesa, ¿no? A pesar de ser, como dice acá, una Ilustración francesa la más conocida, esta está profundamente influida por la inglesa. Ya lo hemos dicho por qué, ¿no? Con John Locke. Y su fama se debe a la radicalización en algunas actitudes teóricas ilustradas, en base a la razón. Y también porque también se produce con la Ilustración la enciclopedia, ¿no? Que es, digamos, la obra cumbre que resalta a la Ilustración. Y más adelante vemos el advenimiento de lo que es la Revolución Francesa. Entonces, estas ideas revolucionarias, estas ideas separatistas, estas ideas, digamos, liberales, estas ideas, digamos, de cambio, de transformación, de un régimen autoritario a un régimen más democrático, donde se respeten tus derechos, tuvo que ver la Ilustración y también la enciclopedia. ¿Quiénes son los autores, digamos, de la enciclopedia? Es Diderot y D'Alembert. Diderot y D'Alembert fueron los protagonistas de la enciclopedia. Entonces, podemos ver también que existe una exaltación por el uso de la razón en base a la moral y a la política, a la ciencia y a la educación. Y habíamos dicho también que hacen mucho uso de la religiosidad, tanto de manera coherente y también con la racionalidad del ser humano. Y se generó también el optimismo con la única opción de buscar el progreso, buscar el desarrollo de la humanidad. Para eso nació la Ilustración y para eso también nació la enciclopedia. Podemos ver acá algunos representantes, tanto acá tenemos del liberalismo como John Locke, que es el padre del liberalismo, ¿no? Y también tenemos acá a los franceses Rousseau, bueno, Voltaire, Montesquieu, René Descartes también,
que también se le llama el padre de del racionalismo, ¿no? Donde también hace el uso de la razón, ¿no? Digamos que todo conocimiento tiene que pasar por una razón. Utilizó también el método matemático y las ideas innatas, aprendidas, ¿no? Desde que tú naces. Entonces, el racionalismo le pertenece a René Descartes. Bueno, y vamos a hablar más adelante de Voltaire, Montesquieu, de Rousseau. También vemos acá un adelanto sobre David Hume. David Hume también, bueno, tuvo dice que la base de todo conocimiento está en la experiencia. Y la experiencia única es fuente válida de todo conocimiento. Mientras que Immanuel Kant dijo en su obra La crítica de la razón pura, entonces hizo una síntesis del racionalismo y el empirismo. ¿Qué cosa es el empirismo? El empirismo es el conocimiento empírico que tú tienes, digamos, a través de la experiencia, ¿no? Y adquieres también uso de la razón. Y vamos a ver también más adelante a Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Que fue también iniciador de lo que van a ser del idealismo, de las ideas del liberalismo, que van a ser atendidas en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, él decía que el estado natural del hombre, la civilización y la corrupción son cosas que están ahí, pero que no se deben realizar en cuanto a la corrupción. El estado natural del hombre está, ¿no? La civilización también, pero la corrupción es aquella que se entromete para no permitir el desarrollo de una nación. Pero a ese tiempo ya había corrupción. Y el contrato social decía que en un estado de justicia sin desigualdades. Debería haber un estado, digamos, sin desigualdades, ¿no? La cosa es que lo que podemos observar, que en muchos países del mundo no existe igualdad para todos los seres humanos. Y también hizo uso Rousseau de la libertad. Vamos a ver algo más de ellos. Estos son algunos personajes que atribuyeron con sus aportes, con sus ideales para, digamos, la ilustración y también para la enciclopedia. Acá tenemos a los tres personajes principales de la ilustración, a Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Entonces, Montesquieu decía que el principio de la separación de poderes, es decir, separación del poder del Estado en tres cosas, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Que tenían que estar separados y no en una sola, digamos, poder basado en el rey y el Estado. Rousseau elaboró su teoría de la democracia, según la cual sostenía que la soberanía reside en los ciudadanos y se expresa a través de la voluntad general. Entonces, acá estamos hablando de la soberanía, ¿no?, de los ciudadanos. Una soberanía de los ciudadanos que en base a la libertad, en base a la democracia, en base a la expresión de sus ideales, ¿no? Entonces, en eso se basaba Rousseau. Y Voltaire criticó la esencia del antiguo régimen. ¿Y qué propuso? La creación de un sistema político parlamentario que se hizo en Inglaterra, que se hizo en Francia, que más adelante se hizo también en España, ¿no? Entonces, son países que tienen monarquías, pero tienen un parlamento, como un congreso. Es decir, que el poder ya no está centrado en el rey, sino también tiene que sujetarse a lo que diga el parlamento, ¿no? Entonces, esto limitó a los poderes del rey hasta hoy. Muy bien, vamos a continuar entonces con la siguiente. Y acá vemos la ilustración en España. La ilustración en España se difunde a través de las academias, ¿no? También hemos visto que también en este tiempo de la ilustración y con la enciclopedia nacen las academias, y al nacer las academias también van a nacer las universidades, ¿no? Como aquellas academias y las sociedades económicas de amigos del país que eran lugares donde se reunían para intercambiar ideales, ¿no? ¿Cuáles son sus representantes de la ilustración española? Está Feijó, está Campomares, está Jovellanos, Cadalso, Florida Blanca y Olavide, ¿no? Olavide. ¿Cómo se caracteriza? Bueno, por un retraso y un interés. Ausencia de la burguesía, ¿no? O sea, no existía la burguesía dentro de la ilustración española, ¿no?
la que causó inmovilismo universitario. No había movilidad en las redes universitarias. Y su influencia eclesiástica, tuvo influencia religiosa de la Iglesia Católica más que todo. ¿Y cuál fue el interés de la Ilustración española? Se interesó, sí, en educación y en su situación económica. Recordemos que España en esos tiempos andaba en guerras con Francia, en guerras con Inglaterra, ¿no? Entonces, pero también cayó ahí la Ilustración, no por algo sabemos que tenemos un diccionario que es de la Real Academia de España, el RAE, la Real Academia de España, que es un diccionario general, mundial, ¿no? Que todos los países lo tienen, ¿no? La REA. Bueno, todos los países donde de habla hispana, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Y vemos acá también la ilustración también en Hispanoamérica. Sobre todo acá hablamos en el Perú, ¿no? ¿Qué nos dice en esta parte? Nos dice que los pensamientos y debates surgidos en la Escuela de la Concordia plantaron la primera semilla del nacionalismo e independencia de Sudamérica, ya que a partir de varios sucesos ocurridos con sus diferentes miembros, la ilustración se propagaría hacia el resto de territorio de los virreinatos, tanto de Nueva Granada como de Perú. Y claro que llegó a Perú. No por nada, en el Perú, hablando de la ilustración y hablando de universidades, se sentó la universidad más antigua del Perú y de América, que es la Universidad de San Marcos, que hoy se llama Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, es la universidad más antigua del Perú y de América. Y hoy existe ya de manera moderna, la modernizada y todo lo demás, ¿no? Tiene su campus, todo. Y en Trujillo, la primera universidad que hubo fue la Universidad de los Jesuitas, ¿no? La Universidad de los Jesuitas, que bueno, acá vemos, si ustedes en la Plaza de Armas, en la esquina de Almagro e Independencia, existe esta iglesia. Esta iglesia, acá no hacen ya, digamos, misa y nada por el estilo. Esta iglesia y todo su contorno que tenía le pertenece a la Universidad Nacional de Trujillo, se le llama el local central. Y acá en esta sala principal de la iglesia, aquí hacen algunas reuniones, ¿no? Cuando vienen de otros países o de otros miembros expositores, lo hacen en este escenario. Aquí también, más acá, en el margen izquierdo, ahí también está el Paraninfo, donde ahí se hacen entrega de los títulos profesionales, ¿no? Entonces, este es el local central que antes perteneció a la Universidad de los Jesuitas. Y aquí se enseñaba teología, se enseñaba también derecho canónico, derecho, ¿no? Digamos, propiamente dicho, arte, filosofía, y, entre otros, ¿no? Entonces, la primera universidad que hubo acá en Trujillo fue la Universidad de los Jesuitas. Ya después, ya con Simón Bolívar y José Faustino Sánchez Carrión, iniciaron pues para crear la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, también la ilustración llegó también a nuestras tierras, no solamente a Europa, sino también acá al Perú. Y hoy día, pues también sabemos que tenemos muchas universidades a nivel nacional, tenemos muchos colegios, pero aún así hace falta todavía en el Perú más centros de educación, tanto de preparación como universitaria. Muy bien. Y de esta manera vamos a ver acá el otro tema, que es acerca del siglo de las luces. Esto ocurrió en el siglo XVIII. Y bueno, acá tenemos dos factores, ¿no? El siglo de las luces, el antiguo régimen versus la ilustración. Y al final, en cierta forma, va a ganar la ilustración. El antiguo régimen, ya les había dicho, mantenía dentro de la economía agraria, había nuevas formas de producción artesanal y se expande también el comercio. Pero lo malo fue la sociedad estamental, que ya les he dicho que un estamento es un grupo cerrado, donde la burguesía tiene el poder económico y aspira incluso a tener el poder político. Y el pueblo estaba exonerado de esto. Y en el antiguo régimen también existió el absolutismo. Y hubieron muchos reyes que practicaron el despotismo ilustrado, es decir, se creían reyes absolutistas, reyes autoritarios, reyes inhumanos, pero a la vez querían ser también letrados. Y contrataron a muchos digamos, personajes de la ilustración para que les enseñen, ¿no? la nueva forma de estudio. Pero allí se les llamó a ellos, pues, como digamos, el despotismo ilustrado, que fueron tomados por los reyes
absolutistas, ¿no? Con la intención de mejorar su aprendizaje, de mejorar sus conocimientos y tener más oprimido a los súbditos. Por eso que hay muchos lugares donde dicen, ¿no?, que no quieren que los pueblos, los países se eduquen porque se van a desarrollar. Mientras más analfabetos estén, mejor para que puedan controlar los poderosos, los países poderosos. Entonces, un país que no se desarrolla es un país, o que digo, un país que no se educa es un país que no se desarrolla. Es un país que siempre va a estar al margen, digamos, de las manos extranjeras, del poder extranjero. Entonces, ¿qué era lo que decían los gobiernos absolutistas? Los reyes, digamos, déspotas, decían todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Aún tenía esa desfachatez de decir eso. Entonces apareció en el siglo de las luces la ilustración ante este crimen del antiguo régimen. Entonces aparece la ilustración en base a el uso de la razón y también tener la libertad e igualdad ante la ley y también la propiedad privada. Y aparecen nuevas ideas como la división de poderes, como la creación de un departamento, de la creación de una constitución, ¿no? La soberanía popular que debe venir del pueblo, la fisiocracia, ¿no? Digamos el gobierno de las personas a través también de la naturaleza, de la agricultura y de todo lo demás. Entonces, se propusieron la difusión de las ideas en la ilustración con las academias, las enciclopedias, los libros, la prensa, los círculos de estudios, las universidades. Entonces, esto hicieron un gran cambio dentro, digamos, de las políticas de los países europeos, de países desarrollados, y también aquí en América, ¿no? Entonces, la ilustración fue muy importante, la enciclopedia también, y que nos ayudó, pues, a afianzar nuestros conocimientos. Muy bien, hasta aquí hemos llegado en esta parte, hemos hecho un extracto de lo que es la ilustración, ¿no? Y sus efectos en, digamos, tanto en Europa como en América, que fueron muy poderosos, muy grandes pensadores, tanto en Francia, en Inglaterra, ¿no? Se apoderaron, digamos, de la humanidad, del pueblo más que todo, y le dieron a que ellos nuevamente se rebelen contra estos reyes déspotas, ¿no? Contra estos reyes inhumanos, contra estos humanos. Por eso siempre digo, hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, tarde o temprano, estas dictaduras van a caer. Tarde o temprano, las grandes monarquías inhumanas van a caer, y tal como sucedió con la Revolución Francesa. Entonces, digamos que estos pensadores, que estos enciclopedistas, que estas personas que actuaron, digamos, de buena manera, permitieron obtener el grado de libertad e implantar monarquías ya no absolutistas, sino monarquías constitucionalistas o monarquías parlamentarias, donde se trabaja con el pueblo, con el parlamento. Pierde entonces, una de las consecuencias de la ilustración es que los reyes van perdiendo su hegemonía, van perdiendo su poder, ¿no? Y hoy en día podemos ver, bueno, España, Inglaterra, ¿no?, que tienen sus ministros, que ellos son los que también se reúnen en sus parlamentos y dan también leyes y lo hacen saber a la rey o a la reina para que ellos den el veredicto final, el visto bueno. Pero en sí, la reina o el rey, digamos, hoy en día que podemos ver en las monarquías, tanto de Inglaterra, tanto como en España y en otros países europeos, vemos que ellos trabajan ahora con su parlamento. A excepción, tal vez podemos decir, digamos, del emperador Kim Jong, ¿no?, allá en Corea del Norte, donde él todavía hace uso del poder y oprime. En Corea del Norte está prohibido que vean películas de Hollywood, de Estados Unidos. Está prohibido que escuchen música. ¿Y qué pasa si lo escuchan? Les cae cárcel o hasta pena de muerte. Entonces, hay algunos países donde todavía se manejan digamos, estas monarquías de maneras déspotas, ¿no? Y es un emperador, ¿no? Es una dinastía lo que existe en Corea del Norte. Muy bien, espero que estas ideas, que digamos, lo que hemos añadido en esta sesión les sirva de mucha importancia para ustedes. Desde aquí se despide su profesor Luis Basauri Castillo. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, ya estaremos reforzando el tema en la plataforma Zoom del Colegio Champagnat de Trujillo. Muy bien, que Dios me los bendiga grandemente y será hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.